Hola, hola extraños, bienvenidos al día 21 de Diario de un extraño. Yo soy su host, Irina González, y nada, estoy demasiado feliz de volver a estar aquí con ustedes. Sé que tengo tiempo desaparecida por este canal específicamente, pero es que bueno, no estaba, si ven, tengo otro setup hoy porque no tenía la oficina o mi lugar de grabación habilitado por unos días porque tenía visitas. Entonces nada, me cuesta como armar el setup bien para poder grabarles porque quiero que el video salga lo mejor posible. Yo sé que esas son cosas que están en mi cabeza, pero nada, aquí estamos grabando episodio. Les quería recordar, como siempre les digo por Instagram, que estoy presente en distintos canales. Me pueden conseguir en TikTok y me pueden conseguir también por Instagram. Allí a veces les publico cosas por stories, etc. En TikTok estoy también tratando de subir videos como más frecuentes. Entonces les voy a dejar las redes sociales por acá para que me vayan a seguir por allá. Pero bueno, este episodio me toca la fibra porque es un episodio bastante emocional para mí porque es con motivo a las próximas elecciones de Venezuela. Si no saben, yo soy venezolana viviendo en Colombia. El 28 de julio son las elecciones en mi país y quería con este episodio como hacer un recap de la historia que hemos vivido muchísimos venezolanos, más que todo mi generación, cómo fue impactada por el tema sociopolítico de Venezuela y cómo ha sido nuestras historias en nuestro crecimiento o esa generación que creció en el chavismo, cosas que pasamos, cómo fue tomar la decisión de irnos, etc. Y que bueno, sepan un poquito más de mí y de muchos venezolanos que estamos en el exterior, que se puedan poner un poquito en nuestros zapatos para entender todo lo que hemos pasado y lo difícil que ha sido crecer en este gobierno, crecer con todo este tema político de Venezuela. Y nada, y que bueno, para ustedes los venezolanos que me estén viendo, votemos con conciencia este 28 de julio. Obviamente como venezolana lo mejor que quiero es que mi país esté bien, que mi país vuelva a florecer, que vuelvan a estar bien las cosas, que no haya temas de salud, etc. Pero bueno, ya nos adentraremos un poquito de todo lo que ha sido esa eventualidad o todas las cosas que han pasado durante estos más de 20 años que tiene el gobierno de Chávez y posteriormente Maduro. Entonces nada, no me quiero dilatar para empezar este episodio. Como les digo, es una recopilación de historias de lo que han vivido mis amigos, lo que he vivido yo durante todo este periodo presidencial o este periodo que el chavismo ha estado como tal en Venezuela. Entonces bueno, nada, este episodio lo quise nombrar La vida nos cambió debido a la situación política de nuestro país. Primero les quiero contar, bueno, el chavismo se montó en 1999. Allí empezó como tal el periodo presidencial de Chávez. Chávez había dado un golpe de estado previamente al que era presidente en ese momento, que era Rafael Caldera. Igual la idea de este episodio no es hablarle tanto de historia, sino cosas que vivimos a través de esos años, cómo fue vivir en ese régimen, en esa dictadura, cómo nos afectó a nosotros, por ejemplo mi generación, que creo que somos los que mayormente hemos emigrado de Venezuela, cómo nos afectó en temas educativos, cómo nos afectó en temas de salud, cómo nos afectó en temas de calidad de vida en general. Pero bueno, yo les puedo decir que Chávez se montó cuando era realmente muy joven, entonces yo creo que en esos primeros años como que el impacto no era tan tangible para mí, o sea, mi niñez fue una niñez bastante tranquila. Siento que mis papás no nos derivaban como ese tipo de problemas a nosotros, pero obviamente cuando uno va creciendo, ya como último año de colegio, también empezando la universidad, empiezas a darte cuenta de toda la situación política, cómo está afectando realmente como todo tu entorno. En Venezuela hubo episodios o periodos de escasez. Yo me recuerdo claramente los periodos de escasez de papel higiénico, escasez de harina pan, escasez de productos básicos de la canasta básica. Me acuerdo cómo mi mamá tenía que hacer filas de 2, 3, 4 horas para poder comprar un alimento. Yo pedía permiso en mi primer trabajo cuando me gradué para poder ir a comprar papel higiénico y poder comprar harina pan. Y estos son historias reales, o sea, donde tenías que faltar al trabajo porque si no hacías la fila porque le tocaba tu número de cédula, etcétera, ya básicamente te jodías, o sea, era como no podías conseguir el producto y tenías que comprarlo con revendedores que los vendían a 10 veces el precio del producto. Entonces, para unas personas de situación económica o de clase económica media, baja o media alta, era difícil porque realmente los salarios tampoco eran muy altos. Para darle un poco de orden a este tema, voy a hablar de episodios de escasez de distintas
productos o servicios que hubo en Venezuela que nos afectaron muchísimo a los venezolanos. Ahí ya hablé del tema de productos, de harina pan, de papel higiénico, pero en Venezuela, mucho antes de ese periodo de escasez de comida, hubo un periodo de escasez de gasolina. Había que hacer largas filas para poder llenar el tanque de gasolina del vehículo. Cuando les hablo de largas filas era que a veces eran 8, 10, 12 horas para hacer filas con el vehículo. Nosotros estábamos pequeños y yo me acuerdo que yo acompañaba a mi mamá y eso era hacer fila hasta que pudiese llenar el tanque de gasolina. En Venezuela el valor de la gasolina en esas épocas era una nimiedad, o sea, era muy bajo. Nunca entendí por qué, o sea, sí entiendo por qué, sé que porque somos un país petrolero, este gobierno socialista decidía regalar todo, entonces no pagábamos nada por gasolina, no pagábamos nada por servicios. Entonces al final del día, obviamente, si tú no pagas nada por ningún tipo de servicio, yo creo que es muy difícil el mantenimiento de esos servicios específicamente. Entonces, estos eran largas colas. Yo me acuerdo que mi hermana en ese momento tenía un profesor de piano. Su profesor, haciendo una cola de 12 horas, le dio un infarto, murió. Y esa es una historia que me marcó mucho porque yo tenía como 8 o 10 años en ese momento y me acuerdo clarito que mi mamá me dijo como que no, que estaba haciendo la cola de la gasolina. No sé si fue el calor, no sé si fue como toda la situación de estrés a la que estaba expuesto, pero falleció. Así como les estoy contando esta historia, muchísimos venezolanos han fallecido por estrés, por situaciones donde no tienen agua 7 días. A mi familia le pasó, yo estando acá, que estuvieron 7 días donde no tenían luz ni agua, yo no me podía comunicar con ellos. Tenían que estar haciendo vaca para comprar cisternas de agua, tuve que pagar para que alguien pudiese ir a la casa y ver si ellos estaban bien, o sea, situaciones de estrés donde yo les digo que no podía dormir, yo estando afuera, sabiendo que mi familia estaba allá, mi mamá en una situación de salud delicada. Y esto ha sido la historia de los venezolanos desde 1999, o sea, básicamente hemos siempre vivido en situaciones de incertidumbre, en situaciones de escasez, mendigando por tener productos porque tenemos el dinero pero no hay para comprar el producto, mendigando porque se respeten nuestros derechos. Yo muchas veces fui a marchar y en esas marchas nos tiraban bombas lacrimógenas, nos disparaban perdigones, mataron estudiantes que estaban marchando porque ponían ciudadanos que apoyaban al gobierno con armas a disparar en las marchas y decían que era la oposición. Nos pagaban sueldos mediocres, el sueldo mínimo llegó a ser $4 cuando unos huevos de 30 unidades te pueden salir en eso en Venezuela. Yo llegué a ganar $200 y consideraba que esto era un sueldo súper grandísimo, o sea, yo decía como que gracias a Dios porque tengo un excelente sueldo siendo ingeniera, ganaba esto y esto no me alcanzaba ni siquiera para poder comprarme una vivienda propia como para poder acceder a un crédito. Y ese es otro tema, todo el tema de crédito se congeló en Venezuela, no había acceso a los créditos porque obviamente la moneda estaba muy devaluada. O sea, el bolívar está tan devaluado hoy en día que el país se dolarizó básicamente. ¿Qué más les puedo contar? O sea, un compañero de la universidad lo secuestraron, empezó la delincuencia a ser de las suyas en Venezuela, pero de una manera abismal, o sea, salir de noche no era seguro, había que salir con la gente que podía o que tenía guardaespaldas, salía con guardaespaldas, salías en carros blindados, no salías a rumbear, tenías que quedarte en casa de tu amiga porque salir de la rumba a 4 de la mañana y en un carro era súper peligroso porque los secuestros estaban desatados. A un amigo lo secuestraron, estuvo 3 días secuestrado, le pidieron rescate a los papás tuvieron que pagar, la gente hacía GoFundMe o vacas para poder pagar los rescates de los secuestros. O sea, una situación que era una completa pesadilla. Y a eso se le suma el tema de salud. Yo durante toda mi niñez tuve un seguro de salud por el trabajo de mi papá, todo súper, mi mamá iba a sus médicos, se echó sus chequeos, exámenes, como funciona en cualquier país normal. A partir de que este gobierno empezó a nacionalizar todo, ellos empezaron, sí, a nacionalizar todo el tema de las telefonías, las televisoras, etcétera, o sea, controlar absolutamente todo. Obviamente las entidades empezaron a bajar su calidad en términos de servicio, en términos de absolutamente todo. El tema de las aseguradoras es que como la moneda se devaluó tanto, obviamente la cobertura de los seguros era mala, o sea, no te cubrían absolutamente nada
Por ende, la gente ya no podía contar con el seguro para pagarse sus servicios médicos y tenías que recurrir a pagarlos de forma particular. Con esto me refiero a que en el 2019 a mi mamá le dio un evento cerebrovascular, yo tuve que viajar a Venezuela. En ese momento yo ganaba aquí en Colombia poco más del sueldo mínimo, porque tenía 1 año y medio que me había venido de mi país. A mi mamá le da esto, obviamente su seguro nos dicen que no le puede cubrir ni siquiera, un examen. Era una locura, verdaderamente el seguro no cubría absolutamente nada. Nosotros procedemos a hospitalizar a mi mamá. Yo tuve que cubrir todos los gastos particulares de mi mamá, y cuando digo que tuve que cubrirlos es que me tuve que endeudar porque un solo examen salía en $700. Mi mamá necesitó que le hicieran tomografía, resonancias, etcétera, y todo eso había que pagarlo particular. Cuando les hablo de que me tuve que endeudar es porque obviamente yo no podía dejar que mi mamá muriera o que no fuera atendida en una situación de salud en la que se encontraba, pero lamentablemente esta no es la situación de muchos. Muchos ciudadanos en Venezuela se han muerto por falta de dinero, por no poder pagar servicios médicos de manera particular, por no poder comprar medicamentos, porque los hospitales públicos están atestados y ni siquiera tienen ya los recursos para atender a todos los pacientes, porque no hay equipo para hacer exámenes, y se los digo con propiedad. A mi mamá la llevamos en un momento al hospital militar porque mi papá es militar, y en el hospital militar no había equipos para hacerles los exámenes que les acabo de nombrar, la tomografía, la resonancia. No tenían equipos, porque no tenían dinero para mantener esos equipos que tenían viejísimos y no pudieron comprar equipos nuevos. En Venezuela mucha gente falleció en el COVID por no poder tener acceso a salud, que es algo básico. Y esa es la situación con la que hemos crecido, situaciones de estrés, de escasez, de sentir que básicamente el país te asfixiaba, y por eso yo salí de allá, porque llegó un punto que me sentía asfixiada porque no me sentía con oportunidades de tener un vehículo, no me sentía con oportunidades de tener una casa propia, no me sentía con oportunidades de crecimiento profesional. Sentía que básicamente estaba estancada y que o salía o me quedaba allá y iba a vivir frustrada, porque así me sentía frustrada. Sentía que cada día para mí era un día de estrés, un día de resolver, un día de incertidumbre, un día de no saber si en mi casa iba a haber luz, si iba a haber agua, si iba a poder conseguir los productos que necesitaba comprar, si mi mamá se enfermaba, entonces cómo iba a pagarle el médico, porque sí, ganaba $200, pero que un examen costaba 400. Entonces al final del día era una situación invivible, y esa es la situación de la mayoría de venezolanos que hemos emigrado. Esa es la situación que hemos pasado la mayoría de venezolanos que hemos emigrado. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué hay gente cruzando ríos o saliendo tan desesperadamente de Venezuela? Porque no lo justifico para nada. Yo siento que la mejor forma de poder salir del país es haciéndolo de una manera correcta, de una manera legal, pero a veces tampoco lo critico, porque para mí hay situaciones de verdad demasiado desesperantes. Sentir que no le puedes dar a tu hijo o a tu familia las cosas básicas es una situación desesperante. Y a ese punto llegamos los venezolanos. Yo llegué a ver gente comiendo basura. Yo vi una vez a un señor comiéndose una culebra muerta que la sacó de una basura. Veía niños esperando que los restaurantes cerraran para que sacaran la basura de lo que había, de los desechos del día, y ellos comer. Era una situación de verdad que todos los días llegas a tu casa y te da ganas de llorar, porque no entiendes cómo tu país llegó a tal punto. Y siendo venezolana que vive en el exterior, tengo como todos mis días, cuando me mencionan a mi país, tengo una situación como agridulce, y es que siento que este gobierno realmente logró afectar nuestra vida de una manera que no tiene forma de ser revertida. Nos alejaron de nuestros familiares, dañaron la calidad de vida de nuestras familias. Nuestros papás, muchos se han enfermado por vivir en situaciones de extremo estrés, por no tener acceso a medicamentos o por no tener acceso a salud básica, por tener que pensar cómo sacar para la comida del día o tener que resolver y vender sus cosas para poder subsistir. Esa ha sido la realidad de muchos venezolanos que se quedaron en Venezuela y de muchos de los que salimos. Y por eso les digo que es una sensación agridulce, porque han sido tantos años de desidia, de burla hacia nosotros, de malas calidades o malas condiciones de vida. Y yo, como venezolana, lo que más quiero es que mi país se arregle, que mi país esté bien,
que la gente vuelva a sonreír, que la gente vuelva a sentirse tranquila como yo me siento tranquila viviendo afuera. Porque sí, se los digo, yo me siento tranquila. A mí cuando me preguntan, muchas veces me han preguntado como que ¿por qué te gusta vivir en Colombia? O si aquí también hay delincuencia, si aquí también hay problemas. Y yo le digo, porque es que ustedes no se imaginan los problemas de los que salimos. Ustedes no se imaginan los problemas que yo he visto. No se imaginan las veces que nos ha tocado resolver cosas que ni se pueden llegar a imaginar por no tener, agua 7 días. No tener luz 7 días. No poder conseguir papel higiénico para tus necesidades básicas. Sinceramente es una situación que ni siquiera uno se la puede escribir a alguien, porque sé que hay personas que ni siquiera la pueden entender porque no lo han vivido y es normal. Pero quiero que con este video sepan un poquito de lo que es la historia de cada venezolano que ustedes ven por allí, ya sea pidiendo, ya sea trabajando, ya sea... Porque sí, yo no justifico el tema de estar pidiendo, y ya eso lo hablaré en otro video. Creo que si uno sale de su país es para buscar mejores condiciones, para superarse, para crecer profesionalmente, para poder ayudar más a tu familia, porque sí, esa es la realidad de muchos venezolanos, que seguimos ayudando a nuestras familias, que muchos cumplimos ese eslabón importante en nuestra familia de enviar remesas, de enviar ayuda, porque lamentablemente eso es lo que nos ha tocado vivir. Y creo que también estamos tratando de formar un futuro afuera, estamos tratando de ser parte de una nueva comunidad, estamos tratando de dejar nuestro granito afuera en cada parte en la que vamos, y estamos tratando de construir una vida con estabilidad y con tranquilidad que por mucho tiempo no tuvimos. Espero que este 28 de julio Dios, la Virgen, el universo, todas las energías vayan a Venezuela, vayan a que los resultados sean lo mejor posible para nuestro país, pero también espero que mi mensaje ayude a hacer conciencia de todo lo que los venezolanos hemos pasado y también lo que seguimos viviendo, lo que seguimos dándole día tras día para ser las mejores personas posibles y tratar de dejar a nuestro país en alto, porque eso es lo que trato de hacer yo como venezolana afuera. Sé que es lo que tratan de hacer muchos amigos que están afuera, y nada, quería contarles un poquito de lo que ha sido nuestra historia. Como les decía, este es un video que me parece muy emocional, porque obviamente me toca mucho sentimentalmente, porque aún extraño muchas cosas de mi país, me da mucha nostalgia, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de emigrar a un país tan increíble como lo que es Colombia, de tener una acogida tan increíble como la he tenido acá, de que tengo un esposo colombiano que ha sido lo mejor que me ha pasado, y que yo me siento también parte de este hermoso país y quiero dejar mi huella, quiero construir país con los colombianos, y bueno, y ya veremos qué para el futuro, pero creo que estos retos que nos tocó vivir a nosotros o a nuestra generación son lo que han formado lo que somos hoy y las huellas que estamos dejando alrededor del mundo. Los quiero mucho, gracias por estar un episodio más conmigo, gracias por acompañarme siempre. Acuérdense que les voy a dejar mis redes sociales, síganme por allá que normalmente estoy subiendo contenido variado en todas las redes sociales. Y nada, nos vemos en otro episodio extraños, los amo demasiado.